¿Los animales se divierten o cuál es el punto si no podemos divertirnos? Hola, mi nombre es Carlos Conde y hoy voy a continuar con esta serie de videos acerca de este artículo de David Graeber, que como les decía a mí me parece uno de los más interesantes que he leído, ¿no?, a lo largo de toda mi vida. Por eso le estoy dedicando como toda una serie de videos este, acerca de este tema. Bueno, yo soy psicoanalista, me dedico al psicoanálisis en Aguascalientes y a distancia, ¿no? Y bueno, en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, la libertad, el cuidado de sí, el bienestar, todo un poco desde la perspectiva del psicoanálisis, pero también de otras disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia, ¿no? Entre otras. Entonces, bueno, para continuar con este tema, les recuerdo del video anterior que había comentado la parte en que David Graeber pasa revista a cómo los pensadores occidentales, digamos, habían respondido a la objeción que planteó Piotr Kropotkin a el darwinismo social, sobre todo a la teoría darwinista y su aplicación a lo social, y lo llamaban un poco como el problema del altruismo, ya que al parecer el altruismo, digamos, iba como en contra de esta idea de la supervivencia del más fuerte. Y a continuación retoma Greber la idea de Kropotkin y dice que bueno, que en todo caso así fue como se entendió el desafío ruso, como se entendió por los occidentales, pero que el argumento real de Kropotkin era muchísimo más interesante. Que de hecho buena parte de este argumento se refiere, por ejemplo, al modo en que el comportamiento animal suele ser ajeno a la supervivencia o la reproducción, siendo por el contrario una forma de placer en sí mismo. Y nos muestra muchos ejemplos, ¿no? Volar en bandadas por placer es muy común entre todo tipo de aves, escribe. Y multiplica los ejemplos de juego social, o sea, por ejemplo, parejas de buitres volando en círculos para entretenerse, liebres tan amigables con otras especies que de manera ocasional e imprudente se acercan a los zorros, bandadas de pájaros que ejecutan exhibiciones aéreas, grupos de ardillas que se reúnen para practicar la lucha y otros juegos similares. Y continúa, este siguiente párrafo se me hace muy interesante, entonces creo que lo voy a leer casi completo. Hoy sabemos que a todos los animales, comenzando por las hormigas, siguiendo con las aves y terminando con los mamíferos superiores, les gustan los juegos, la lucha, correr unos detrás de otros, intentar atraparse, gastarse bromas entre sí, etc. Y aunque muchos juegos son, por así decirlo, una escuela de comportamiento adecuado de los jóvenes para la vida adulta, hay otros que, aparte de sus propósitos utilitarios, son, junto con la danza y el canto, meras manifestaciones de un exceso de fuerzas. La alegría de la vida y el deseo de comunicarse de algún modo con otros individuos de la misma especie o de otra. En resumen, una auténtica manifestación de sociabilidad, la cual es una característica distintiva de todo el mundo animal. Es decir, aquí podemos ir como mucho más profundo en la idea de esta crítica que Greber hace muy profunda, me parece, al darwinismo social, ¿no? A la lucha por la supervivencia de los más fuertes, porque al menos en la idea que planteaba Kropotkin, no solo es la cooperación, el altruismo, el amor, las dinámicas que parecieran contradecir el darwinismo, sino que todavía más en lo profundo están
las actividades que van en la línea de la búsqueda del placer, del gozo, del juego por sí mismo, sin necesidad de una eh, utilidad ulterior a estas actividades, ¿no? O que independientemente de que tenga a veces alguna utilidad posterior, no es por eso por las que se ejercitan. Incluso yo creo que podríamos hasta plantearlo al revés, ¿no? El hecho de que haya una utilidad para ciertos actos es algo que le viene a dar una especie de justificación posterior al por qué se realizan, tanto en animales como en seres humanos, pero en realidad no es el fondo, no es el por qué se realizan en primer lugar. El por qué se realizan tiene más que ver como con este exceso de fuerzas, como lo llama aquí David Graeber, con esta alegría de la vida, con este deseo de comunicarse de algún modo con otros individuos. Es decir, es como en sí mismo una especie de manifestación de sociabilidad. Esto además, y bueno, esto ya es comentario mío, no de Greber, coincide en gran medida, creo yo, con algo que está de fondo en los planteamientos del psicoanálisis, que Freud plantea entre sus primeras teorizaciones, como ya más en la línea de lo que era propiamente el psicoanálisis, que el aparato psíquico que todos tenemos, ¿no? Que nos conforma de alguna manera, tiende hacia el placer y hacia la evitación del displacer. Ese es como uno de las leyes o de los principios básicos que él ubica para el funcionamiento del aparato psíquico, que la cosa no se va a quedar ahí, ¿no? Después Freud tendrá que complejizar mucho sus teorías porque se topa con una serie de fenómenos que no pueden ser explicados con esta lógica de la búsqueda de placer y la búsqueda de evitación del displacer, ¿no? Que en la teoría freudiana se llama el principio de placer. Entonces, bueno, más adelante tendrá que incluir toda otra serie de consideraciones, pero que en el principio estas ideas funcionan bastante bien y que de hecho nunca se descartan, ¿no? Se complejizan y se agregan otras consideraciones muy interesantes, pero estas primeras nunca son descartadas. Y de alguna manera, sobre la base de esta búsqueda de placer y esta evitación del displacer, es que se construye toda una organización psíquica y, claro, más allá incluso podríamos decir, se construye toda una organización social, ¿no? Política, económica, etcétera, que nos ha llevado hasta el punto en el que ahora nos encontramos. ¿Cuál es el problema entonces? Que esta lógica de la búsqueda de placer y la evitación del displacer se ve sobrepasada en determinados niveles de organización social y de organización psíquica por otras angustias, por otros problemas, como es el problema, por ejemplo, del sufrimiento, ¿no? Que a veces incluso parecieran cobrar una mayor relevancia, una mayor importancia, y que entonces parecieran llevarnos a conductas que podríamos llamar conservadoras, como en un intento de evitar ese displacer, ese sufrimiento que además en los seres humanos tiende a repetirse, a recordarse, a revivirse una y otra vez en ciertas ocasiones por ciertas razones que tienen que ver con el lenguaje. Eh, entonces, para poder evitar eso, se crean mecanismos más complicados que incluso en ocasiones llegan a subvertir esta, estos principios básicos de la búsqueda de placer y la evitación del displacer, pero que si se hace un proceso de sanación adecuado, se pueden reinstaurar, ¿no? Se pueden sanar esas heridas, esas fuerzas como muy conservadoras dentro de la psique, muy evitativas, y se puede, digamos, llegar a sanar eh, una especie de flujo más libre de esta energía, por ponerlo en los términos freudianos. Ok, pero bueno, esa fue este, una pequeña digresión mía acerca del psicoanálisis. Regreso ahorita a
al artículo de David Graeber. Dice, ejercer las capacidades propias en toda su extensión es gozar del placer de la propia existencia. Y para las criaturas sociables, tales placeres aumentan de manera proporcional al realizarse en compañía. Desde la perspectiva rusa, esto no necesita ninguna explicación. Se trata en realidad de lo que es la vida. No tenemos que explicar por qué las criaturas desean estar vivas. La vida es un fin en sí mismo. Y si estar vivo consiste en realidad en tener facultades, correr, saltar, luchar, volar por el aire, entonces con seguridad el ejercicio de tales facultades como fin en sí mismo tampoco tiene por qué ser explicado. No es más que una extensión del mismo principio. Y retoma una idea, en esta ocasión de un pensador alemán, Friedrich Schiller, quien había argumentado en 1795 que era precisamente en el juego donde se encuentra el origen de la autoconciencia y por lo tanto de la libertad y por lo tanto de la moralidad. Cita Greber a Schiller en Sobre la educación estética del hombre. El hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra y solo es un hombre completo cuando juega. Si esto es así, añade Greber, y si Kropotkin estaba en lo cierto, entonces los destellos de la libertad o incluso de la vida moral comienzan a aparecer por todas partes a nuestro alrededor. Que ya en otro momento les había comentado yo, en otro video me parece, de la importancia del juego, ¿no? O más bien de la importancia del juego en ocasiones como discusión filosófica, como tema filosófico, justamente por esta cuestión, porque pareciera que para nosotros, sujetos, ¿no? Personas occidentales que vivimos en la época de la modernidad o de la posmodernidad, como se le quiera ver, eh, hemos tendido a pensar, y eso desde hace mucho tiempo, que lo más característico del ser humano es la racionalidad, que el hombre es hombre, el ser humano es ser humano porque es racional, ¿no? Ya era un poco la definición griega para el hombre, como... no, perdón, no la definición griega, es más bien la definición moderna, como ser racional, pero que en realidad no es lo único ni es lo más importante de los seres humanos. Incluso recuerdo a una psicoanalista, creo es, que decía que podría decirse que el psicoanálisis de una persona, de un hombre, de un adulto, termina en el momento en que puede volver a jugar, en el momento en que puede jugar. Curiosamente, esta idea va en contra, ¿no? De toda esta idea racionalista, de toda esta concepción racionalista del ser humano. Entonces, bueno, continúa el artículo de Greber. Por consiguiente, apenas puede sorprender que este aspecto de la argumentación de Kropotkin fuera ignorado por los neodarwinistas. A diferencia del problema del altruismo, la cooperación por placer como fin en sí mismo no puede recuperarse para propósitos ideológicos. Esto es muy importante, corto aquí tantito el párrafo, porque una de las formas en las que se entrelazan, en las que se imbrican los pensamientos a veces, o los planteamientos, perdón, científicos, incluso, ¿no? Las reflexiones filosóficas de cualquier ciencia, de cualquier arte, de cualquier disciplina, con lo político, justamente estriba en esto que acaba de mencionar Greber, que el poder, digamos, los grupos en el poder, siempre tratarán de cierta forma de justificarse, de legitimarse. El problema de la legitimidad es uno de los problemas más importantes para entender las relaciones de poder y de sometimiento al poder, ¿no? Entonces, para poderse legitimar, siempre van a recurrir a los argumentos que les sean más útiles,
más sí, que puedan aprovechar en su favor. Por eso, claro, los grupos de poder disfrutaron mucho, ¿no? Les gustó mucho la teoría darwinista de la lucha por la supervivencia del más fuerte y descartaron mucho la idea de la cooperación y del altruismo, porque eso justificaba de una manera mucho más poderosa pues su imperialismo, su colonialismo, todo este tipo de prácticas de dominación y de sometimiento. Claro, después que el mundo se hizo más complejo y que hubo que recurrir a otras estrategias para seguir ejerciendo la dominación, entonces sí, se empezó a recurrir más a estas justificaciones en la línea del altruismo, de la cooperación, pero de todos modos subordinándolos a una especie de supervivencia de la especie, que es el ejemplo que David Graeber refería con respecto al libro de El gen egoísta de Richard Dawkins, según el cual la razón de que haya estas conductas de altruismo y de cooperación entre grupos, ¿no?, que parecieran contradecir la lucha por la supervivencia del más fuerte darwinista, la razón de que las haya es que en realidad somos como manejados por nuestros genes, por estos genes egoístas que viven dentro de nosotros, digamos, que nos manejarían un poco como marionetas, y que en realidad no se trata de la supervivencia de los sujetos, sino de la especie. Y entonces, en ocasiones, el altruismo y la cooperación ayudan no a la supervivencia mía, sino a la supervivencia de mi grupo. Por eso es que se puede explicar racionalmente el que haya sujetos que se sacrifiquen por otros. Pero cuando vamos todavía más profundo y llegamos a este punto de las actividades realizadas por el placer como un fin en sí mismo, ese no ya es muy difícil o es imposible recuperarlo para propósitos ideológicos, ¿no? Ahí sí ya no se puede utilizar para legitimar el poder de ciertos grupos, ¿no?, y la dominación que ejercen sobre otros. Por eso es justamente a ese punto al que se dirige este artículo, no solo al problema del altruismo, que también es muy interesante e iré hablando de eso en otros videos, sino vamos más profundo aquí y justamente nos quiere llevar David Graeber a fundamentarnos bien en esta concepción del juego como algo fundamental para la vida, ¿no? Porque estima que esa idea no será aprovechable para propósitos ideológicos de grupos de poder, o que al menos será muy difícil que lo hagan. Entonces continúo leyendo. De hecho, la versión de la lucha por la existencia que emergió a lo largo del siglo XX dejaba aún menos espacio para el juego que la antigua versión victoriana. El mismo Herbert Spencer no tenía ningún problema con la idea de que el juego animal no tenga ningún propósito, siendo simplemente un divertimento o exceso de energía. Al igual que un empresario o vendedor de éxito podía irse a casa y jugar una buena partida de naipes o de polo, ¿por qué los animales que triunfan en la lucha por la existencia no podrían también divertirse un poco? Sin embargo, en la nueva versión abiertamente capitalista de la evolución, en la que el impulso hacia la acumulación no tenía límites, la vida ya no era un fin en sí mismo, sino un mero instrumento para la propagación de secuencias de ADN. Y así la misma existencia del juego se veía como una suerte de escándalo. Es decir, tenía que llegarse a un punto en el que se eliminara esta concepción del juego, ¿no?, de la existencia del juego, de la actividad por placer y solamente placer que podría realizar el ser humano. Porque claro, si se le permite a las personas jugar, si se les valida, ¿no?, si se justifica su juego y sus actividades por placer, entonces van a ser sujetos
menos dóciles, menos susceptibles de ser manipulados por las ideologías. Entonces, bueno, por eso es que David Graeber nos lleva en este camino. Por aquí voy a terminar el video de hoy y en el siguiente video entraremos a otro apartado del artículo en donde vamos a ver un poco los efectos que este tipo de pensamiento ha tenido en torno a la investigación científica, a la reflexión sobre el problema del juego. Ok, eh, muchas gracias como siempre por su atención. Como siempre les dejo la invitación para que si estos videos les gustan, les parecen interesantes, les parece que les sirven de algo, que puedan darle like, que puedan suscribirse al canal y activar la campanita para saber cuándo habrá nuevos videos y que puedan compartirlos con otras personas y así podamos ir enriqueciendo entre todos estas deliberaciones. Les agradezco mucho y hasta el próximo video.